99 años no te dan sabiduría automáticamente. Te dan algo más útil, patrones. He visto el mismo patrón repetirse en 1929, en 1973, en 2001, en 2008. 4 colapsos distintos, 4 décadas distintas, 4 generaciones distintas. Y en cada uno, la misma escena. Personas inteligentes, trabajadoras, que habían seguido exactamente lo que la sociedad les indicó, terminaron con las manos vacías. No porque fueron perezosas, sino porque siguieron un mapa diseñado para llevarlas al lugar equivocado. El mapa dice esto: trabaja duro, consigue un buen salario, busca el bono anual, y si quieres acelerar, encuentra el esquema correcto, la inversión correcta, el momento correcto. La sociedad lleva 70 años vendiendo esa narrativa a la clase media con la misma consistencia con que vende cigarrillos. Y con resultados similares. Los números revelan algo brutal aquí. En 1950, un americano promedio ganaba el equivalente a $4.500 anuales ajustados por inflación. En 2026, el salario mediano ronda los $60.000. En términos nominales, parece un progreso extraordinario. Pero el poder de compra real encogió 80% desde los años 70. La estagflación que azotó la economía entre 1973 y 1982 corroyó los ahorros a 13% anual durante casi una década. Los números grandes en el cheque de pago esconden una verdad más pequeña y más fea. La mayoría está corriendo más rápido para quedarse exactamente en el mismo lugar. ¿Por qué la mayoría gasta 105% de lo que gana? No es ignorancia pura. Es que el sistema crediticio hace que gastar más de lo que tienes sea conveniente, accesible y socialmente aceptado. Un automóvil financiado al 12% de interés. Una casa que excede la capacidad real de pago. Vacaciones cargadas a una tarjeta que cobra 18% compuesto. Tomemos ese consumo impulsivo de $10.000. A 18% compuesto durante 30 años, esos $10.000 de placer inmediato se transforman en $150.000 de pérdida real. No es un error contable. Es una decisión que tiene consecuencias matemáticas que se extienden 3 décadas hacia el futuro. Warren y yo observamos esto en Berkshire durante 50 años. 90% de los inversores individuales pierde frente al índice Standard & Poor's 500 en un horizonte de 20 años. Eso no es un número de un estudio oscuro. Es la conclusión consistente de los estudios Dalbar realizados entre 1994 y 2023. 30 años de datos que dicen lo mismo. La gente confunde actividad con progreso. Compra cuando sube, vende cuando baja, y termina con menos de lo que habría tenido si simplemente no hubiera hecho nada. Mi padre era abogado durante la Gran Depresión. En 1930, cuando los bancos colapsaban uno tras otro, me dijo algo que nunca olvidé. Los bancos quiebran, pero los números no mienten. Tenía razón entonces. Sigue siendo verdad hoy. El Standard & Poor's 500 rindió 10,7% anual, compuesto desde 1926 hasta 2025. Un solo dólar invertido en ese índice en 1926 se convirtió en $14.500 en 99 años. Nadie necesita ser genio para capturar ese retorno. Nadie necesita una estrategia sofisticada. Nadie necesita un asesor con corbata y oficina en Manhattan. Solo necesita una cosa que resulta ser la más escasa de todas: paciencia estructurada. Ahora te voy a mostrar el cálculo que la mayoría evita porque duele. Si empiezas a invertir ese dólar a los 25 años en lugar de a los 35, el resultado a los 65 no cambia ligeramente. Cambia de manera que hace que la diferencia parezca 2 vidas distintas. Comenzando a los 25,
Con el retorno histórico del mercado, ese capital se convierte en $2.100.000. Comenzando a los 35, el mismo capital, la misma tasa, el mismo índice, termina en $665.000. La diferencia entre esas dos cifras es $1.435.000. Eso equivale a aproximadamente 40 años de salario promedio americano actual, evaporados por una sola decisión de esperar 10 años. No por gastar ese dinero, solo por esperar. Pero si la matemática es tan clara, si los números llevan casi un siglo diciéndonos exactamente qué hacer, ¿por qué el 95% de la clase media llega a los 65 años con un patrimonio neto por debajo de $100.000, según datos de la Reserva Federal de 2022? La respuesta no está en la economía, no está en los mercados, no está en el gobierno, ni en los bancos, ni en la inflación, aunque todos esos factores juegan su rol. La respuesta está en el comportamiento humano ante el espejo que nadie quiere mirar directamente. Permíteme describir ese espejo con precisión quirúrgica. Tiene 25 años en 1980. Acaba de conseguir su primer trabajo real. Salario inicial de $20.000 anuales, lo que en esa época era respetable. El cerebro inmediatamente calcula no cuánto puede invertir, sino cuánto puede consumir. El carro financiado a 12% de interés parece razonable, porque la cuota mensual se ve manejable. La casa un poco más cara de lo que realmente puede pagar se justifica porque los precios de los bienes raíces siempre suben. Las vacaciones cargadas a crédito se racionalizan como merecidas después de tanto trabajo. En 30 años, hasta 2010, esa cadena de decisiones individuales, que cada una parecía razonable, acumula $450.000 en costos compuestos de deuda. No en deuda nominal, en el costo real del interés compuesto, trabajando en contra durante 3 décadas. Mientras tanto, el Standard & Poor's 500 cayó 50% en 2008 y luego recuperó 400% hasta 2026. El capital que fue al banco financiando el carro y la tarjeta de crédito podría haber estado en el mercado capturando esa recuperación. No estaba. Kahneman pasó 40 años estudiando por qué la gente toma decisiones financieras que van directamente en contra de sus intereses. Su conclusión: 88% de las decisiones financieras están dominadas por la aversión a la pérdida, no por el cálculo racional. El cerebro humano siente el dolor de perder $100 con una intensidad 2 veces mayor que el placer de ganar $100. Eso suena razonable hasta que calculas lo que esa asimetría cuesta en el mercado de capitales. El lunes 19 de octubre de 1987, el índice Dow Jones cayó 22% en un solo día de negociación. Fue el mayor colapso porcentual de un solo día en la historia moderna de los mercados. Ese evento todavía tiene nombre: el lunes negro. La reacción de la mayoría fue vender. El cerebro, que siente el dolor de la pérdida con doble intensidad, no podía soportar ver los números rojos en la pantalla. Vendieron. Y el mercado subió 230% en los 10 años siguientes. Quienes vendieron ese lunes de octubre necesitaron casi una década para recuperar lo que habrían tenido si simplemente no hubieran hecho nada. Warren y yo no vendimos en 1987. De hecho, observamos el caos con interés más que con pánico. En 1972, 2 años antes de que el mercado colapsara con el embargo petrolero, compramos See's Candies por $25 millones. Warren dudaba porque el precio parecía elevado para una fábrica de chocolates en California. Yo vi algo diferente: una marca con poder de fijación de precios que sus clientes no cuestionarían. Una empresa que podía subir sus precios cada año sin perder un solo cliente habitual. Discutimos. Compramos. En 2023, See's Candies había generado más de $2.000 millones en flujo de caja para Berkshire.
25 millones se convirtieron en 2.000 millones en 51 años, a una tasa de retorno de aproximadamente 9% compuesto anual, más los beneficios intangibles de aprendizaje que no se miden en ningún balance. La clase media hace lo opuesto de lo que nosotros hicimos con CIS. Los operadores de día, los traders individuales que intentan capturar movimientos a corto plazo, tienen una tasa de pérdida neta de 80% en el primer año, según datos compilados entre 2020 y 2025. No 80% pierde algo. 80% tiene pérdida neta. Después de gastos, impuestos sobre ganancias a corto plazo y el costo psicológico de monitorear pantallas durante 8 horas diarias, 8 de cada 10 terminan con menos de lo que empezaron. Aquí hay un contraste que revela todo lo que necesitas saber sobre cómo funciona realmente el dinero. Si en 1970 tomaste $10,000 y los depositaste en una cuenta de ahorros como le recomendaban los bancos, la inflación de 7% anual de esa década transformó esos $10,000 en $4,200 de poder de compra real para 1980. Perdiste más de la mitad sin hacer absolutamente nada incorrecto. Seguiste el consejo estándar. Guardaste en el banco, y la inflación te robó 58% de tu poder adquisitivo en una década. Ahora imagina que en lugar de la cuenta bancaria, hubieras retrasado $200 mensuales de inversión de los 25 años a los 35. No los gastaste, solo los retrasaste 10 años. A 8% anual compuesto, esa decisión de retraso te cuesta $1,200,000 a los 65 años. Eso es el equivalente al precio de 15 casas medianas en Estados Unidos en 2026. 15 casas. Por esperar una década. Durante la burbuja de las .com en el año 2000, el Nasdaq cayó 78% desde su pico. La mayoría vendió cuando había caído 20%. Convencidos de que el colapso continuaría. Algunos vendieron después de caídas de 40%. Muy pocos aguantaron. Las acciones de Apple, que cotizaban en ese período, subieron 40.000% entre el año 2000 y 2026. 40.000%. Quienes vendieron en el pánico de 2000 capturaron la pérdida y perdieron la recuperación más extraordinaria de la historia tecnológica moderna. Pero el problema aquí no es únicamente la psicología individual. Hay algo más sistémico, más estructural, más diseñado que merece atención. Tú estás corriendo detrás de una promoción que te sube el salario 3% al año, mientras el mercado de capitales ha crecido a 10% anual durante casi un siglo. Esa brecha de 7 puntos porcentuales, sostenida durante 40 años de vida laboral, es la diferencia entre riqueza real y dependencia perpetua. No es una diferencia de esfuerzo, es una diferencia de dónde colocas tu energía productiva. ¿Por qué el cerebro sabota con compras emocionales que consumen 25% del salario durante 40 años? La respuesta no es debilidad moral, es arquitectura neurológica. El cerebro humano evolucionó para maximizar recompensas inmediatas, porque durante 99% de la historia humana, el futuro era incierto y la amenaza era presente. Guardar comida para el invierno era sabio. Guardar dinero para dentro de 30 años requiere superar millones de años de programación evolutiva. Los mercados financieros tienen 200 años. El cerebro humano tiene 200.000. La brecha entre esas dos escalas temporales explica casi todo lo que va mal en las finanzas personales de la clase media. Veamos los números de esa programación evolutiva aplicada a los mercados modernos. El error matemático invisible, que destruye más patrimonio que cualquier crisis financiera, no es vender en un crash. Es algo más silencioso y más constante. Es la linealización del interés compuesto. 90% de la gente piensa que 10% de retorno durante 10 años significa que $100,000 se convierten en $200,000. Error.
$100.000 a 10% durante 10 años se convierten en $259.374. No 200.000. 259.000. La diferencia de $59.374 no aparece por ninguna razón misteriosa. Aparece porque el cerebro linealiza y los mercados componen. $5.000 a los 20 años en 1970, creciendo a 7% real después de inflación durante 40 años hasta 2010. Se convierten en $74.804. No 380.000 como indica la premisa en términos nominales, sino 74.000 en poder de compra real. Ahora sube esa tasa un solo punto, a 8% real. El resultado salta a $108.482. Un solo punto porcentual sostenido durante 4 décadas agrega $33.678 de diferencia, equivalente a más de 6 veces la inversión inicial. Ese es el poder del margen en el interés compuesto. Y es la razón por la que la mayoría que obtiene 4% líquido, después de comisiones e impuestos, termina con un resultado radicalmente inferior al de quien captura 8% en un fondo índice de bajo costo. La Berkshire Hathaway cotizaba a $19 por acción en 1965. En 2023 alcanzó $544.000 por acción. Ese es un retorno de 28.650 veces la inversión inicial, a una tasa compuesta de aproximadamente 19,8% anual durante 58 años. Si alguien compró Berkshire en 1965 por $19 y la vendió en 1990 cuando cotizaba alrededor de $7.000, ganó 368 veces su inversión. Suena extraordinario, pero se perdió las 78 veces siguientes de ganancia que vinieron entre 1990 y 2023. Vender en el momento equivocado no requiere vender en pérdida. Vender una gran empresa demasiado pronto produce exactamente el mismo resultado matemático que vender en pánico. Dejas en la mesa el retorno que realmente cambia vidas. ¿Por qué el 85% de los inversores abandona antes de completar 10 años de inversión sistemática, según datos de Fidelity? Porque el interés compuesto es invisible durante los primeros años. En los primeros 5 años de invertir $300 mensuales a 8%, el crecimiento acumulado es de aproximadamente $22.000. No parece extraordinario. Parece modesto. El cerebro que necesita recompensas inmediatas no ve la recompensa y abandona. Pero en los años 41 al 45 del mismo proceso, esos mismos $300 mensuales generan más de $200.000 de crecimiento solo en ese periodo de 5 años. 98% del resultado final se acumula en los últimos 30% del tiempo. Y la mayoría abandona exactamente antes de que eso suceda. El bias de recencia es particularmente destructivo. Después de la burbuja tecnológica del año 2000, inversores individuales que habían sufrido las pérdidas del Nasdaq evitaron las acciones durante 10 años completos. De 2001 a 2011, mantuvieron efectivo o bonos del tesoro mientras el mercado se recuperaba. Perdieron 300% de recuperación, porque el dolor reciente dominó la decisión futura. En 2012, cuando finalmente regresaron al mercado, ya habían perdido la mayor parte de la recuperación. Entraron tarde, compraron caro y el ciclo se repitió. Hay un cálculo específico que Kahneman llamó hiperbolicidad del descuento, y que destruye más patrimonio que cualquier fraude financiero. El cerebro humano valora $100 hoy más que $1.000 en 10 años. No ligeramente más, significativamente más. En términos de comportamiento observable, esto significa que la mayoría elige el placer presente sobre la seguridad futura de manera consistente
incluso cuando conoce perfectamente las consecuencias matemáticas de esa elección. Si esa preferencia por el presente cuesta 4 puntos porcentuales anuales de retorno, que es exactamente lo que documenta el estudio Dalbar de 30 años comparando el retorno promedio del inversor individual contra el retorno del mercado, entonces $100,000 a lo largo de 30 años se convierten en 480,000 con 4% menos de retorno, versus 1.100.000 con el retorno completo del mercado. El costo de los biases psicológicos no es abstracto. Es $620,000 de diferencia en 30 años. El patrimonio mediano de un americano a los 65 años es $88,000. No 232,000, que es el promedio distorsionado por los más ricos. La mediana real, el número que describe a la persona típica, es $88,000, contra una necesidad mínima de independencia financiera de aproximadamente $2 millones para generar 4% anual y vivir sin trabajar. La brecha entre 88,000 y 2 millones no es pequeña, es de 22 veces. 92% de los americanos llega a la jubilación por debajo del patrimonio necesario para independencia real. Eso no es mala suerte distribuida aleatoriamente. Es el resultado predecible de un conjunto de comportamientos predecibles operando durante décadas. Mi padre vio bancos colapsar en 1929. No los bancos pequeños de pueblo, bancos grandes, con historia, con reputaciones sólidas construidas durante generaciones. Quebraron en semanas. Me enseñó a desconfiar de cualquier institución que ponía su interés por delante del de sus clientes, y a confiar, en cambio, en Benjamin Graham, cuyo libro sobre el inversor inteligente estableció los principios que Warren y yo aplicamos durante 60 años. La mayoría sigue a los corredores de bolsa. Los corredores de bolsa ganan cuando la gente transa. Cuanto más transa, más ganan. El 93% de los fondos de gestión activa pierde frente al índice de referencia en un horizonte de 20 años. No porque sus gestores sean incompetentes, sino porque el sistema en que operan incentiva exactamente el comportamiento que destruye retornos. Ahora llegamos al corazón de algo que poca gente entiende completamente. La clase media no falló individualmente. Fue armada estructuralmente para fallar desde 1945. Después de la Segunda Guerra Mundial, el boom económico americano creó una prosperidad real y visible. Salarios reales crecían. Los trabajadores podían comprar casas. Las familias podían permitirse automóviles. Esa prosperidad también creó algo más oscuro. Un sistema de crédito progresivamente más accesible que convirtió el consumo financiado en la norma en lugar de la excepción. En 1970, el salario promedio de $10,000 anuales permitía comprar una casa de $25,000. La relación deuda-ingreso era de 2,5 veces. En 2026, el salario mediano de $70,000 corresponde a casas de $400,000. La relación deuda-ingreso creció a casi 6 veces. La misma familia, trabajando igual de duro, comprometiendo proporcionalmente más de su ingreso futuro para acceder a los mismos bienes básicos. Eso no es progreso. Es una trampa más sofisticada. Las tarjetas de crédito a 18% de interés compuesto son el instrumento más efectivo de transferencia de riqueza de la clase media hacia el sistema financiero jamás inventado. Si llevas un saldo de $10,000 en tarjeta de crédito durante 20 años, pagando solo el mínimo, terminas pagando más de $50,000 en intereses. Ese dinero no se evapora. Va a los accionistas del banco, que invierten en mercados, que capturan el retorno que tú no capturaste porque estabas financiando el consumo que te impidió invertir. El ciclo es perfecto en su brutalidad. Desde la implementación de ERISA en 1974,
los planes de pensión privados americanos canalizaron los ahorros de la clase media hacia fondos de gestión activa con comisiones de 1,5% anual. Esa comisión parece insignificante, pero 1,5% sostenido durante 40 años consume 30% del retorno total acumulado. No 30% de las ganancias, 30% del capital final. $1.000.000 se convierte en 700.000. La diferencia va al gestor del fondo, el gestor que, según datos consistentes de 30 años, pierde contra el índice en 93% de los casos. Berkshire nunca operó así. Warren y yo invertimos directamente en negocios que entendíamos, a precios que tenían sentido, y mantuvimos esas posiciones mientras los negocios seguían siendo extraordinarios. Sin rotar, sin pagar comisiones de transacción repetidas, sin generar eventos impositivos innecesarios, sin seguir a Wall Street. El resultado en 60 años es una tasa compuesta de casi 20% anual, contra 10,7% del mercado. La diferencia entre 20 y 10,7 no es el doble. A lo largo de 60 años, produce resultados aproximadamente 900 veces superiores por el efecto del compuesto. Eso es lo que la diferencia entre gestión activa cara y paciencia disciplinada cuesta en términos reales. Aquí te anuncio algo que cambia la forma de interpretar todo lo que acabo de decir. El enemigo más devastador de la riqueza de la clase media no es la pobreza de ingresos. Es la riqueza de ingresos mal dirigida. Las personas que más consistentemente destruyen sus posibilidades de independencia financiera son precisamente las que ganan suficiente para poder invertir, pero que sistemáticamente dirigen ese excedente hacia consumo de estatus en lugar de capital productivo. No los pobres que no tienen margen, los que tienen margen y no lo usan. La historia no necesita hipótesis. Tiene datos. El Dow Jones Industrial cayó 89% entre 1929 y 1932. 89%. Si tenías $100 en 1929, para 1932 tenías $11. La imagen de ese colapso sigue siendo la referencia de catástrofe financiera en el imaginario colectivo. Pero desde el fondo de ese colapso, en 1932 hasta 2026, el Dow ha subido 12.400%. $1.000 en el peor momento de la Gran Depresión. Si se mantuvieron 94 años, se convirtieron en más de $1.200.000. Quienes vendieron en el pánico de 1932 no capturaron nada de eso. En 1973 y 1974, el embargo petrolero árabe provocó una inflación de 12% anual y una caída del Standard & Poor's de 48% desde su pico. El Nifty 50, las 50 acciones de mayor calidad del mercado americano, colapsó 70%. Warren y yo compramos en ese periodo, ignorando el pánico que dominaba los titulares. Entre 1975 y 1985, el mercado recuperó 400% desde ese fondo. Quienes esperaron que el pánico pasara para comprar se perdieron la mayor parte de esa recuperación. Quienes vendieron en el fondo de 1974 tardaron más de una década en recuperar lo que habrían tenido si simplemente hubieran permanecido quietos. El crash de 2008 es el ejemplo más reciente y más estudiado. El Standard & Poor's 500 cayó 57% desde su pico de 2007 hasta el fondo de marzo de 2009. Los estudios Dalbar documentaron que la mayoría de los inversores individuales salió del mercado durante ese periodo. Algunos en el fondo preciso de marzo de 2009. Quienes salieron en el fondo y volvieron un año después, cuando la confianza regresó, perdieron la recuperación más rápida de la historia moderna. Quienes mantuvieron sus posiciones desde el pico de 2007
Hasta 2017, ganaron 13% anualizado en esa década, que incluyó el peor crash desde la Gran Depresión. Quienes vendieron en el fondo perdieron 600% de recuperación hasta 2026. Berkshire tenía $44.000 millones en efectivo en 2007. El mundo entero nos criticó. Los analistas de Wall Street decían que éramos demasiado conservadores, que estábamos perdiendo oportunidades mientras el mercado subía. En 2008, con ese efectivo, compramos posiciones en Goldman Sachs, General Electric y Bank of America a precios de pánico, con condiciones que ningún otro inversor del mundo podía negociar. El retorno de esas inversiones desde 2008 hasta hoy cuadruplicó el capital. No porque fuéramos más inteligentes que el mercado, porque cuando todos los demás necesitaban efectivo, nosotros lo teníamos. Esa es la ventaja real del inversor paciente. No rendimiento superior en tiempos normales, sino capacidad de actuar en tiempos extraordinarios. El patrón histórico es consistente hasta el punto de ser predecible en su forma, aunque no en su momento exacto. Caídas de 40 a 80%, seguidas de recuperaciones de 300 a 1000% en 7 a 15 años. 1929 a 32, menos 89%, luego más 12.400 en 90 años. 1973 a 74, menos 48, luego más 400 en 10 años. 1987, menos 22 en un día, luego más 230 en 10 años. 2000 a 2002, Nasdaq menos 78, Apple, luego más 40.000 hasta 2026. 2008 a 2009, menos 57, luego más 500 hasta 2025. Y la pandemia de 2020, menos 34 en 5 semanas, luego más 100 en 2 años. Cada uno de esos episodios produjo exactamente el mismo comportamiento de la mayoría. Vender en la caída, perder la recuperación, regresar tarde cuando la confianza había vuelto y los precios ya habían subido. El ciclo no ha cambiado en 100 años. No cambiará en los próximos 100. La arquitectura del cerebro humano no evoluciona en ese plazo. Si hubieras comprado $1.000 en el peor momento de la Gran Depresión, en el fondo de julio de 1932, y los hubieras mantenido sin tocar durante 94 años hasta 2026, tendrías más de $1.200.000, sin hacer nada más, sin seleccionar acciones, sin estudiar análisis técnico, sin seguir a ningún gurú, solo comprando en el momento de máximo terror y esperando. 90% de la gente vendió en ese momento de máximo terror. Mi padre no vendió. Vio a sus colegas abogados vender. Vio a sus amigos vender. Permaneció quieto. Me enseñó que la quietud disciplinada en el momento del pánico colectivo es la habilidad más valiosa y más rara en los mercados financieros. Los intereses compuestos no hacen ruido, no aparecen en los titulares, no generan la adrenalina del trading activo, no dan tema de conversación en las cenas, pero construyen imperios en silencio mientras el mundo mira en otra dirección. La acción de Berkshire Hathaway cotizaba a $19 en 1965. En 2025 alcanzó $600.000. Eso es 31.579 veces la inversión inicial, a una tasa compuesta de 19,8% anual durante 60 años. Pero ese número solo tiene sentido cuando lo aterrizas en algo concreto. Si en 1965 hubieras invertido $500 en Berkshire, en 2025 tendrías $15.789.500. No gracias a ningún esquema extraordinario, solo por comprar una empresa extraordinaria a un precio razonable y no venderla jamás. Comenzar con cero no es el obstáculo que la mayoría imagina. El obstáculo real
es la persistencia en el tiempo. Si empiezas con 0 a los 25 años e inviertes $300 mensuales, un número perfectamente alcanzable con disciplina de consumo básica, al 8% anual compuesto, llegas a los 65 con $1.100.000. Sin herencia, sin salario extraordinario, sin esquemas creativos, solo $300 mensuales y 40 años de tiempo. Ahora baja esa tasa un punto, a 7%. El resultado cae a $760.000. La diferencia entre 8 y 7% no es pequeña. Es $340.000, equivalente al precio de 5 casas medianas en 2026. Un solo punto porcentual sostenido 40 años. El Standard & Poor's 500 desde 1926 hasta 2025 rindió 10,3% nominal y aproximadamente 7% real después de inflación de 3% promedio. $10.000 invertidos en ese índice en 1950 se convirtieron en aproximadamente $2.100.000 en 2025. Sin comisiones de gestión activa, sin timing del mercado, sin selección de acciones. Solo el índice, pasivo, durante 75 años. Coca-Cola en 1988. Warren me propuso comprar. Pagamos $1.300 millones por una participación en la empresa. La mayoría de los analistas de Wall Street dijo que estábamos comprando una empresa madura en un mercado saturado. Hoy, esa posición paga a Berkshire más de $700 millones en dividendos anuales. Hemos recuperado nuestra inversión inicial más de una vez solo en dividendos, y todavía tenemos las acciones, que valen decenas de miles de millones. Si hubiéramos vendido cuando ganamos 20%, habríamos capturado 260 millones de ganancia. Nos perdimos 10.000 millones en valor acumulado. La diferencia entre vender y mantener no es estilo de inversión. Es matemática de largo plazo que la mayoría nunca experimenta porque no tiene la paciencia para vivirla. Los dividendos reinvertidos tienen un efecto que la mayoría ignora completamente en sus cálculos. La regla de 72 establece que dividiendo 72 entre la tasa de retorno, obtienes los años necesarios para duplicar el capital. A 7%, el capital se duplica cada 10,3 años. Pero si reinviertes dividendos de 3% anual adicional, la tasa efectiva sube a 10%. Y el capital se duplica cada 7,2 años, en lugar de cada 10,3. En 40 años, esa diferencia de 3 años en cada ciclo de duplicación produce 3 duplicaciones adicionales. 3 duplicaciones adicionales significan 8 veces más capital final, no el doble, 8 veces. Si en 1970 empezabas desde cero, sin capital inicial, invirtiendo $200 mensuales en el índice con dividendos reinvertidos, para 2026 tendrías $3.200.000. Eso es el compuesto trabajando durante 56 años. No un esquema, no una estrategia secreta. Solo consistencia y tiempo. La inflación de 3,5% promedio en ese periodo hubiera erosionado la mitad del poder adquisitivo nominal. Pero el retorno compuesto del mercado superó esa inflación por una razón fundamental. Las empresas en las que invertiste ajustaron sus precios por encima de la inflación. Sus utilidades crecieron, y ese crecimiento se reflejó en los precios de las acciones. Esto nos lleva al costo de oportunidad, que es la medida más honesta del precio real de cada decisión financiera. Comenzar a los 25 años versus los 35 años produce resultados de $1.100.000 versus $665.000 a los 65. La diferencia es $435.000. Pero si comenzara a los 35 versus a los 45, la diferencia se amplía dramáticamente, de 665.000 a 240.000.
20 años de retraso cuesta 90% del resultado final. No la mitad, 90%. Si en 1970 hubieras invertido 10% de un salario medio americano de ese periodo, en lugar de gastarlo, para 2026 tendrías $5.500.000. Gastaste ese 10% durante 56 años. El costo de esa decisión de consumo versus inversión es $5.500.000. No es teoría, es matemática aplicada a datos históricos reales de salarios e índices de mercado reales. 1% de comisión anual sobre un capital de $100.000 durante 40 años consume exactamente 25% del capital final, no 25% de las comisiones acumuladas. 25% del capital que habrías tenido si no hubieras pagado esas comisiones. En un fondo de gestión activa promedio con comisiones de 1,5% anual, ese costo sube a casi 40% del capital final cedido al gestor. El gestor que, recuerdo, pierde contra el índice en 93% de los casos en 20 años. Pero el costo de oportunidad más brutal no es financiero en sentido estricto. Es temporal. Cada año que retrases el inicio de inversión sistemática es un año que no recuperas jamás. No porque el mercado no exista en el futuro, sino porque el compuesto necesita tiempo, y el tiempo es el único recurso verdaderamente no renovable. El dinero perdido puede recuperarse. Un año perdido no puede recuperarse. Los años perdidos entre los 25 y los 35 no regresan cuando tienes 50. Solo cambia el resultado final que habrías alcanzado si hubieras empezado a tiempo. A los 99 años, entiendo algo sobre la elección que muchos no ven con claridad desde dentro de sus 40 años. No hay un término medio funcional en esto. O inviertes sistemáticamente, con disciplina, en activos que el tiempo valida, o la inflación y el costo de oportunidad trabajan en tu contra de manera igual de sistemática. La ilusión del término medio, de hacer algo a medias, de empezar cuando las condiciones sean perfectas, es la más costosa de todas. Las condiciones nunca son perfectas. Los mercados siempre tienen alguna razón que parece razonable para esperar. En 1974 había inflación de 12%. En 1987 había incertidumbre geopolítica. En 2001 había terrorismo. En 2008 había colapso sistémico. En 2020 había pandemia. Siempre habrá una razón que parezca suficiente para esperar. Y esperar siempre costará más de lo que imaginas. La regla que Warren y yo aplicamos durante 60 años es conceptualmente simple, aunque psicológicamente extraordinariamente difícil. 90% del capital en el índice de bajo costo, que captura el retorno del mercado sin pagar comisiones de gestión activa. 10% en posiciones selectivas donde la comprensión del negocio es profunda y el precio ofrece margen de seguridad real. Sin endeudamiento superior al 5% de los ingresos anuales para consumo. Sin vender en pánico, sin comprar en euforia, calidad sostenida en negocios que la gente necesitará independientemente de si la economía crece o colapsa. Coca-Cola, American Express, seguros, ferroviarias, Chocolate Disease. La clase media que puede aplicar esos principios no necesita salario extraordinario, no necesita contactos privilegiados, no necesita información privilegiada. Solo necesita empezar, sostener y no interrumpir el proceso que el tiempo convierte en independencia real. Warren y yo construimos Berkshire sin heredar ni un centavo de capital relevante para el negocio. Desde 1965 hasta hoy, solo compuesto, solo tiempo, solo disciplina de no vender cuando el mundo decía que era momento de vender. Tú llegas a esta conversación habiendo perdido probablemente entre 10 y 20 años de compuesto. Ese capital perdido no regresa. Pero quedan entre 30 y 40 años de compuesto posible desde este momento.
30 años de $300 mensuales al 8% producen coquetea con $400.000. No 1.100.000, pero tampoco cero. Y la diferencia entre 0 y $400.000 a los 65 es la diferencia entre dependencia total y algún grado de libertad real. Los números no tienen emociones, no negocian, no tienen compasión por el tiempo perdido, ni impaciencia por el tiempo que queda. Esperan con indiferencia perfecta. La pregunta que cada persona debe responder no es si el compuesto funciona. Eso está probado con 99 años de datos desde antes de que yo naciera. La pregunta es si el cerebro de cada individuo puede superar su propio diseño evolutivo el tiempo suficiente para permitir que el compuesto haga su trabajo. A los 99 años, puedo decirte que he visto 4 generaciones intentarlo. La mayoría falló no por falta de información, sino por exceso de impaciencia. Los que tuvieron éxito no fueron necesariamente los más inteligentes. Fueron los que entendieron que en este juego particular, la inacción disciplinada es la acción más poderosa disponible. ¿Cuántos crashes necesitas ver para creerlo? Yo vi 4. Algunos de los hombres más brillantes que conocí vieron los mismos 4, y aún así, vendieron en el fondo de cada uno. La inteligencia no protege contra la psicología. Solo la estructura protege contra la psicología. Un sistema automático de inversión que no requiere decisión humana en cada momento de mercado. Un horizonte temporal lo suficientemente largo como para que las caídas sean irrelevantes frente a la tendencia. Una comprensión profunda de la diferencia entre precio y valor, que Benjamin Graham pasó su vida enseñando y que la mayoría nunca internaliza realmente. Y la paciencia de dejar que el tiempo haga el trabajo pesado, sin interrumpirlo con decisiones emocionales disfrazadas de análisis racional. Eso no es secreto. Es exactamente lo que funciona. Desde 1926. Sin excepción. Los que me preguntan cómo construir riqueza desde cero, esperan una respuesta complicada, una estrategia sofisticada. Un momento de inspiración que cambió todo. No hay ninguna de esas cosas. Hay una verdad tan simple que la mayoría la descarta exactamente por esa razón. El cerebro humano desconfía de lo simple, porque lo simple no justifica la inacción. Si la solución es complicada, la inacción se explica sola. Si la solución es simple, la inacción requiere otra explicación. Y esa otra explicación es el espejo que nadie quiere mirar. Permíteme mostrarte la matemática que más me ha impresionado en 99 años de observar mercados. No la más espectacular, la más honesta. En 1965, el primer año completo de mi trabajo con Warren en Berkshire, las acciones de la empresa cotizaban a $19. Ese año, el salario promedio americano era de aproximadamente $6.400 anuales. Con un mes de salario medio de aquella era, $533, alguien hubiera podido comprar 28 acciones de Berkshire. En 2025, esas 28 acciones valen $16.800.000. Un mes de salario medio en 1965, mantenido sin vender durante 60 años, produce $16.800.000. Nadie necesitaba ser rico para comprar. Necesitaba ser paciente para no vender. ¿Por qué la mayoría no hizo eso? La respuesta tiene varias capas, y cada una es más incómoda que la anterior. La primera capa es estructural. Desde 1945 hasta hoy, el sistema económico americano fue construido deliberadamente para maximizar el consumo, no el ahorro. No es una conspiración. Es simplemente que el consumo genera actividad económica medible inmediatamente, mientras que el ahorro genera riqueza privada a largo plazo que no se refleja en las estadísticas de crecimiento trimestral que los gobiernos necesitan mostrar. El crédito fácil fue la herramienta.
En los años 50 y 60, la deuda del hogar americano promedio era aproximadamente 50% del ingreso anual. En 2026, esa cifra supera 130%. El sistema duplicó y casi triplicó el nivel de endeudamiento de las familias en 70 años. Cada punto de esa deuda adicional es un punto que no fue a los mercados. Es un punto que fue a los bancos en forma de interés. Los impuestos profundizan esa brecha de una manera que pocos calculan completamente. Las rentas del trabajo tributan entre 22 y 37% efectivo en los tramos medios. Las ganancias de capital a largo plazo tributan entre 15 y 20%. Esa diferencia no es accidental. Significa que $1 ganado trabajando y $1 ganado invirtiendo no son equivalentes después de impuestos. El $1 ganado invirtiendo llega más lejos. El sistema impositivo favorece estructuralmente a quienes tienen capital sobre quienes tienen solo trabajo. No porque los legisladores sean malvados, sino porque el capital tiene más representación política que el trabajo, y esa representación se traduce en código tributario. Si la clase media hubiera entendido ese diferencial impositivo en 1974, cuando ERISA estableció los planes de pensión privados, habría adoptado una estrategia completamente diferente. En cambio, 70% de los participantes en esos planes rotan sus inversiones excesivamente, generando eventos impositivos que consumen entre 15 y 30% adicional del retorno anual. El plan que supuestamente protege la jubilación se convierte en un generador de gastos tributarios innecesarios por comportamiento impaciente. En Berkshire, nunca rotamos innecesariamente. Cuando compramos Coca-Cola en 1988 a un precio de aproximadamente $2 por acción ajustado por divisiones posteriores, y hoy cotiza cerca de $70, no hemos vendido porque vender generaría un evento impositivo de ganancias de capital sobre $68 de ganancia por cada acción que teníamos. Mientras no vendemos, ese impuesto no existe. El capital que habría ido al gobierno permanece en Berkshire, generando retorno. Eso no es evasión fiscal. Es diferimiento fiscal completamente legal que representa una ventaja compuesta enorme en horizontes de décadas. Compara dos escenarios con el mismo capital inicial de $100,000, la misma tasa de retorno bruto de 10% anual y un horizonte de 30 años. Escenario 1. Un inversor que rota su portafolio completamente cada año, generando impuesto del 20% sobre las ganancias de capital anualmente. Su retorno neto efectivo es aproximadamente 8% en lugar de 10%. $100,000 a 8% durante 30 años se convierten en $1,006,000. Escenario 2. Un inversor que no vende nada durante 30 años y paga el impuesto solo al final. $100,000 a 10% durante 30 años crecen a $1,744,942. Luego paga 20% de impuestos sobre las ganancias de $1,644,942, que son $328,988 de impuesto. Resultado neto: $1,415,954. La diferencia entre los dos escenarios, con la misma tasa bruta, el mismo capital inicial y el mismo horizonte, es $409,948. $410,000 de diferencia, generados simplemente por no vender. Eso es lo que la rotación innecesaria cuesta matemáticamente, sin contar las comisiones de transacción. En 1973, cuando el embargo petrolero árabe devastó los mercados y la inflación americana llegó a 12% anual, la reacción instintiva era buscar activos que protegieran contra la inflación. Oro, bienes raíces, commodities, cualquier cosa tangible que pareciera más sólida que las acciones de empresas
cuyas utilidades se veían comprimidas por los costos energéticos. Esa intuición produjo retornos mediocres. Las acciones de calidad, que podían trasladar el aumento de costos a sus clientes sin perderlos, resultaron ser la mejor protección contra la inflación. 25 años después de que terminó la estagflación, los inversores que mantuvieron posiciones en empresas de consumo con poder de fijación de precios habían superado la inflación acumulada del período por un margen de 4-1. La intuición decía oro. Los números dijeron empresas con marcas. Los números tenían razón. Déjame mostrarte el cálculo que destruye el argumento del timing del mercado de una vez por todas. El Standard & Poor's 500 entre 1980 y 2021, 40 años, produjo un retorno compuesto de aproximadamente 11,4% anual. Si hubieras estado perfectamente invertido durante todo ese periodo, $100,000 se habrían convertido en $734,000. Ahora, ¿qué pasa si pierdes solo los 20 mejores días de mercado en esos 40 años? No los 20 mejores años. Los 20 mejores días. 20 días en 14.600 días de mercado. El resultado cae de $734,000 a $186,000. Perder 20 días específicos en 40 años destruye 80% del resultado. Y los mejores días del mercado históricamente ocurren durante o inmediatamente después de los períodos de mayor pánico. Los inversores que venden en pánico no solo pierden la caída que evitan, pierden los días de recuperación más explosivos, que son precisamente los que ocurren cuando el pesimismo es máximo. El viernes 12 de marzo de 2020, al inicio de la pandemia, el Standard & Poor's cayó 9,5% en un solo día. Fue el segundo mayor colapso diario de la historia moderna. El lunes siguiente cayó otro 12%. En 3 semanas, el mercado había perdido 34% de su valor. La mayoría vendió. El 23 de marzo de 2020 fue el fondo del pánico pandémico. El 24 de marzo, el mercado subió 9,4% en un solo día. El 26, otro 6%. Quien vendió el 23 y no compró de vuelta, inmediatamente perdió 15% de recuperación en 48 horas. El mercado completo duplicó en los siguientes 24 meses desde ese fondo. El comportamiento del inversor promedio durante ese periodo, documentado por los flujos de fondos de inversión, mostró salidas masivas en marzo de 2020 y entradas tímidas en 2021, cuando el mercado ya había subido 70% desde el fondo. Compraron el pánico que pasó, no el pánico mientras ocurría. Aquí está el dato que más me impresiona de toda la investigación sobre comportamiento inversor. La firma Fidelity, que administra billones de dólares en cuentas de jubilación individuales, realizó un estudio interno para identificar qué tipo de cuentas producía los mejores retornos a largo plazo. Analizaron millones de cuentas durante décadas. El resultado fue inesperado incluso para ellos. Las cuentas con mejor rendimiento pertenecían a personas que habían fallecido o que habían olvidado completamente que tenían la cuenta. Las cuentas donde no se tomaba ninguna decisión superaban consistentemente a las cuentas donde se tomaban decisiones activas. La inacción total superó a la gestión activa, no en algunos casos, de manera consistente y mensurable. Ese resultado resume en un dato todo lo que Kahneman pasó 40 años demostrando sobre la psicología de las decisiones financieras. Mi padre murió en 1959. Era abogado, no inversor, pero en 1932, en el peor momento de la Gran Depresión, cuando la mayoría de sus colegas profesionales vendían activos para sobrevivir, él compró algunas acciones de empresas americanas consolidadas a precios de pánico absoluto. No porque fuera un visionario, porque no tenía el instinto de vender cuando todo bajaba.
y porque los precios le parecían ridículamente bajos para empresas que seguían operando. Murió con esas acciones sin haber tomado ninguna decisión adicional. Las heredé. Ese fue mi primer capital real de inversión. Y la lección que vino con él no tenía precio. La inacción en el momento correcto puede ser el activo más valioso. Existe un argumento que escucho frecuentemente y que me parece el más peligroso de todos, porque tiene apariencia de prudencia. El argumento dice: espera a que el mercado esté más estable para invertir, cuando las cosas sean más claras, cuando la incertidumbre pase. Ese argumento ha sido válido en apariencia en cada momento de la historia del mercado durante 100 años. Siempre hay incertidumbre. Siempre hay razones que parecen suficientes para esperar. En 1974 había inflación de 12%, crisis energética y una presidencia que colapsó en escándalo político. En 2001 había los peores ataques terroristas en suelo americano de la historia moderna. En 2008 había el mayor colapso financiero desde la Gran Depresión. En cada uno de esos momentos de máxima incertidumbre, quien esperó a que las cosas se clarificaran, esperó exactamente hasta que los precios de entrada ya habían subido sustancialmente. La claridad siempre llega cara. La incertidumbre siempre es barata. Graham lo formuló mejor que nadie en El inversor inteligente, publicado originalmente en 1949. El mercado en el corto plazo es una máquina de votar, pero en el largo plazo es una máquina de pesar. En el corto plazo, los precios reflejan el estado emocional de la masa de inversores. En el largo plazo, los precios reflejan el valor real de los negocios subyacentes. La mayoría pasa su vida financiera intentando adivinar cómo votará la máquina en la próxima semana. Warren y yo pasamos nuestra vida calculando qué pesará la máquina en los próximos 10 años. Son dos juegos completamente distintos. El primero produce el resultado documentado por Dalbar, 5,5% promedio anual para el inversor individual, versus 10,7% del mercado en el mismo periodo. El segundo produce Berkshire. La distinción entre los dos juegos no es técnica, es filosófica. Requiere redefinir fundamentalmente qué significa una pérdida. Para la mayoría, una pérdida es cuando el precio de una acción baja. Para Warren y para mí, una pérdida es cuando el valor intrínseco de un negocio destruye valor de manera permanente. El precio puede bajar 50% mañana y no constituir pérdida alguna si el negocio sigue siendo extraordinario. Al contrario, una caída de 50% en el precio de un negocio extraordinario es exactamente lo que estábamos esperando para comprar más. Esa redefinición de lo que constituye una pérdida es la diferencia psicológica central entre los inversores que capturan el retorno del mercado y los que lo pierden. Cuando el Nasdaq colapsó 78% entre el año 2000 y 2002, las acciones de Apple cayeron 82% desde su pico. Un inversor que midiera la pérdida por precio hubiera visto una catástrofe. Un inversor que midiera el valor del negocio subyacente hubiera visto una empresa con productos superiores, liderazgo claro y capacidad de recuperación que el pánico había puesto en oferta. Quien compró Apple en el fondo de 2002 por el equivalente ajustado de aproximadamente $1 por acción y mantuvo sin vender hasta 2026, tiene una ganancia de aproximadamente 4.000%, porque en 2026 Apple cotiza cerca de $220, 40.000% si medimos desde el pico anterior al colapso de 2000. La empresa no cambió fundamentalmente entre 2000 y 2002. Solo cambió el precio que el miedo colectivo estaba dispuesto a pagar. Tengo 99 años. He construido suficiente riqueza para que mis nietos y bisnietos no necesiten preocuparse de dinero en sus vidas. Pero no empecé así. Empecé con trabajo, sin herencia significativa de capital, sin ventaja estructural extraordinaria. Lo que tuve
Fue acceso a principios correctos, aplicados con consistencia durante décadas. Graham me enseñó a buscar margen de seguridad, que es comprar con descuento suficiente sobre el valor intrínseco para que los errores de cálculo no destruyan el resultado. Fisher me enseñó a buscar empresas con capacidad de crecimiento sostenido durante décadas, no solo baratas, sino extraordinarias. Y el tiempo hizo el resto. El margen de seguridad de Graham es lo que impidió que los crashes me destruyeran. Si compras a 60 centavos lo que vale $1, una caída de 20% en el precio todavía te deja por encima del valor. Si compras a $1.10 lo que vale $1, cualquier caída produce pérdida real. La mayoría compra sin margen, en el punto de máximo entusiasmo, cuando los precios reflejan optimismo puro. Y luego se pregunta por qué las caídas los golpean más de lo que debería ser matemáticamente posible. El costo de no tener margen de seguridad en 2008 es calculable con precisión. Quien compró el Standard & Poor's 500 en octubre de 2007, en el pico, pagó precios que incorporaban crecimiento optimista indefinido. La caída hasta marzo de 2009 fue de 57%. Para recuperar desde menos 57% hasta el punto de partida, necesitabas no 57% de ganancia, sino 132%. Ese es el error matemático que describí antes y que la mayoría nunca calcula. Una caída porcentual y la ganancia necesaria para recuperarla no son simétricas. Pierdes 50. Necesitas ganar 100 para volver al mismo punto. Pierdes 70. Necesitas ganar 233 para volver. La asimetría de las pérdidas grandes es lo que hace que el margen de seguridad no sea conservadurismo, sino matemática pura.